nuevo programa en asociación entre Infograma y One Plus TV para transmitir un programa de corte cultural general desde el río Daule, desde el Parque Garza Roja, hoy nuevamente con uno de los grandes psicoanalistas e investigadores argentinos en materia del tema que tiene que ver con la psiquis, el doctor Mangioni, Oscar Mangioni, a quien le doy nuevamente la bienvenida en esta ribera del Daule. Muchas gracias, Ramón. Maravillosa ribera. En este punto, siempre cuando estoy en la naturaleza, me recuerdo fundamentalmente a la época de la farmacia empírica o de la farmacia llamada de la brujería, de los chamanes, y esa ruptura que se dio allá en el siglo XVI, XVII con las ideas cartesianas, rectangulares, donde nace básicamente la ciencia matemática y la sistematización. Para muchos en la medicina se ríen cuando, por ejemplo, un homeópata receta unas pepitas y dice que con esas pepitas no se van a curar. Sin embargo, quienes conocen medicina saben de medicina en general y pueden valorar, saben que han tenido efecto a lo largo de más de 150 o 200 así años. Es. Cuéntanos en primer lugar, como médico de la salud, de la fisiología y de la salud mental, ¿por qué se dan esas dicotomías y esas rupturas abruptas entre la magia metafísica que puede tener ciertos elementos químicos de la naturaleza con la industria, con la farmacia contemporánea, que creo que le llaman la alópata, ¿no? Alópata. Sí, yo creo que es una división que empobrece, como la mayoría de las divisiones, empobrece. Y habría que tener una mayor minuciosidad para saber recoger de culturas que por ahí no han tenido el desarrollo de la cultura europea que hemos heredado, acerca de la utilidad y de la verosimilitud de ciertos otros enfoques para hacer algo tan complejo como, digamos, ocuparse de la salud. La medicina en general es un océano inmenso y los científicos navegamos sobre alguna porción de ese océano. Pero cuando vamos a lugares donde no hemos visitado, donde la formación tiene una fundamentación distinta, somos escépticos en primera medida y no se puede permitir que un científico sea escéptico. Un científico tiene que ser alguien abierto y mucho más alguien que se ocupe de algo que tiene diversas fuentes como es el psiquismo humano, ¿no es cierto? En donde hay que saber de biología, hay que saber de psicología, pero también hay que saber de lenguaje, hay que saber de epistemología y hay que saber de todo el terreno mitológico y de la explicación que el hombre hace de su mundo, porque todo eso influye sobre la salud mental. Ahora, en el mundo psíquico se ha experimentado durante muchos años, pero sobre todo últimamente con cosas que lucen duras. Por ejemplo, el peso de la marihuana, el peso del LSD, el peso de la coca, el peso de la cocaína. Inclusive algunos de estos son elementos hasta nutritivos, estimuladores del espacio-tiempo del ser humano. Así es. ¿Por qué esa negación? Y recuerdo, creo que era Averroes, un gran médico, creo del siglo VIII después de Cristo, que sostenía, y es impreciso, así que verifiquen el dato, no lo recuerdo con claridad, pero Averroes era que decía, no hay venenos, hay dosis. Y inclusive el agua puede hacerte matar. De hecho, yo tuve una pérdida de sal por tomar agua, se me cayó el potasio y casi me muero. Y casi te mata. Bueno, Paracelso sostenía eso en Grecia, sí. ¿No es cierto? Que decía que el tema era la cantidad. Él lo ha recogido muchos durante la historia, o sea que, pero el origen por ahí más viejo es de Paracelso. Pero, a ver, hay sustancias, cuando la sustancia es pura, tiene que ver con esto. Cuando la sustancia es una mezcla sintética, ya hay cuestiones que están mal paridas, por decirlo de alguna manera. Hay alcaloides que son muy malos aún en dosis mínimas, ¿no es cierto? Pero hay toda una enorme confusión. Confundir el consumir una planta con consumir una sustancia sintética es la primera gran confusión. Porque pone, por ejemplo, a la marihuana al mismo nivel que el clorhidrato de cocaína, ¿no es cierto? Y es peligroso porque en realidad no tienen el mismo universo de acción ni el mismo efecto sobre los seres humanos. Y
mucho menos la misma legislación, que las englobe a todas como no haciendo ninguna diferencia. Y esto no es una apología ni de la marihuana ni de ninguna cosa, pero por ejemplo, los factores absolutamente maravillosos que tiene la hoja de coca y lo que significa para la cultura andina la hoja de coca, han sido arrasados por prejuicios que tienen que ver básicamente, como casi siempre en los prejuicios, con el desconocimiento. Y nos estamos perdiendo una medicina ancestral de lo que se llama nuestro continente actual. Nosotros vivimos en algo que anteriormente se llamaba el Tihuantinsuyo, ¿no es cierto? Y somos compatriotas en ese punto. Se pierden grandes descubrimientos y grandes prácticas de lo médico justamente por estar descartando que la metodología no es la misma que la aceptada en el campo científico. Y en ese marco, los efectos que han causado para la evolución de la medicina con toda esta normativa jurídica, con todos estos renunciamientos al saber ancestral, renunciamientos al saber de lo que se consideró la brujería, pero que tenía elementos que, por ejemplo, son la base de la cerveza, ¿sí? Sin esos grandes brujos no tendríamos la cerveza y no tendríamos el aguardiente y no tendríamos los anises y no tendríamos una cuestión. ¿Cuánto ha incidido en el retraso evolutivo de la humanidad en el manejo de una relación entre estos dos tipos de medicinas, las alternativas y la clásica o la nueva medicina? Mucho, y además ha causado inconvenientes, porque ha dado lugar a que gente que no tiene formación con la medicina ancestral y todo lo demás, o que tiene una formación muy superficial, empezara a pontificar cuestiones sobre esto y a degradar lo que es el verdadero conocimiento. Es decir, al no estar institucionalizado, al no estar tipificado, es muy difícil distinguir entre un discurso que se basa en muchísimos años, muchísimos siglos de práctica y en un discurso advenedizo que toma un poquitito de cada cosa sin fundamento. O sea, ha confundido mucho y nos hemos perdido también mucho. Nos hemos perdido la capacidad de poder utilizar elementos curativos que son de muy probada, si quieres te doy ejemplo, de muy probada eficacia hoy en día. Por ejemplo, hay un hongo que lo han desarrollado, se ha desarrollado tanto en el norte como en el sur, que son hongos psilocibes, que tienen una sustancia activa que se llama psilocibina, que han probado una eficacia enorme, por ejemplo, en cuadros de depresión, y mucho más eficaces y mucho menos nocivo que los antidepresivos comunes. Y sin embargo, en muchos países están prohibidos, en otros hay un vacío legal y no hay estudios serios. Los ha habido en una época, en la década del 50, en la década del 60, y ha habido un tremendo lobby de los laboratorios para que esto quede sin desarrollo. Y cuando ahora hay como un resurgimiento de esa cuestión y se lo empieza en determinados lugares a emplear, el resultado es asombroso. Y también hay una posibilidad de explicarlo de acuerdo a los cánones médicos, cuando uno estudia la farmacocinética, estudia los principios activos de cada sustancia que tienen estos hongos, por ejemplo. Y se los pone en el mismo lugar por ahí que un estupefaciente, un alcaloide, una droga, ¿no es cierto?, de fines recreativos que sea destructivo. Ahora, hay un tema que también entra en el juego y quienes conocemos a Jung y el juego de los arquetipos, los sueños, siempre era proactivo en el manejo del chamanismo. Estaba relacionado con las escuelas chamánicas. Chamanismo versus psicoanalista. ¿Qué podríamos diferenciar o marcar entre el campo chamánico y el campo del psicoanálisis? ¿Cuántas líneas los unen y qué los desune? Qué pregunta interesante. Mira, el anteaño pasado yo hice un seminario que se llamaba Cruzando Conocimientos, en el sentido de cruzar el conocimiento chamánico, el conocimiento de la medicina taoísta y el de la medicina occidental y el psicoanálisis, ¿no es cierto? Hay un campo posible de enriquecimiento y Jung fue un pionero en esta cuestión. Él lo vio y no lo vio como una dicotomía ni como una superchería, sino que miraba la eficacia y la importancia del desarrollo de estas culturas
Y obviamente en la medicina de estas culturas, de las culturas originarias, no iba a ser una excepción. Y tampoco la medicina china. La gente pone a la acupuntura o a la digitopuntura como algo no médico, y en realidad no es occidental, no tiene una raíz occidental, lo cual no quiere decir que no sea eficaz. Yo creo que hace falta un largo recorrido que probablemente enriquezca mucho los enfoques, porque no se puede enfocar desde un solo lugar ni desde un solo enfoque filosófico o epistémico lo que es el tema de la salud. Esa ruptura entre Jung, padre de los arquetipos, de la teoría de los arquetipos, y Freud con su padre feroz, el nombre del padre. ¿Cuáles son los puntos de ese encuentro entre los ambos? ¿Y cómo juega esta lucha de estos dos grandes titanes, a los cuales el freudianismo ha puesto por el nivel escolástico en un nivel alto, olvidándose del gran aporte de Jung para muchos? El aporte de Jung, a mi parecer, al conocimiento humano es trascendental. Tal vez no haya tenido un aporte tanto en lo clínico. Los descubrimientos freudianos lo provocaron a Jung de una manera que no lo provocaron a Freud. Freud pensó como médico todo el tiempo y él siguió desarrollando una actividad que enriquecía la clínica. Es decir, clínica en griego, clínicos, significa estar al lado del paciente. Entonces, era eso lo que lo movía a Freud. Y Jung abrió ese conocimiento diciendo, bueno, aparte, ¿cómo podemos pensar en la cuestión antropológica colectiva, ¿no? Es decir, diríamos que Jung podría haber marcado el primer paso o el gran paso hacia el análisis psicológico del humano. Yo creo que lo marcó. Si vos me preguntás a mí la importancia... De hecho, influenciado hoy día en todos los estudios de mercado contemporáneos, todos hablan de los estereotipos de Jung, de los arquetipos de Jung. Es que es maravilloso lo que hizo en la obra. O sea, yo no me atendería si tengo que mandar un paciente neurótico con alguien junguiano, no porque no valga lo de Jung, sino porque está en otra cosa. En lo clínico Freud ha desarrollado mucho más y Lacan ha continuado ese desarrollo en forma maravillosa. Pero la comprensión global del fenómeno humano en manos de Jung ha crecido una enormidad. Me encantaría comparar este tema desde lo simbólico, ¿no? Desde lo simbólico. Jung con su padre, que lo hemos hablado anteriormente en el tema de la política y el padre presente necrofólico que vive y persiste en los psicoanálisis de casi todos los seres humanos. Sí. Creo que el padre aparece en la vida de un psicoanalizado más después de muerto que en la vida, ¿no? Sí, claro. Es un fantasma que queda ahí marcado. Es más, no se lo necesita vivo, es la función que está viva ahí. Sí. Esa función está ahí. Diríame o preguntaría, ¿ese padre también es un chamán? ¿Es igual a los planteamientos de arquetipos chamánicos que presenta Jung en sus obras? Indudablemente está escrito en la función simbólica del padre. El chamán es un padre que cura, pero ante todo un padre. Porque es un padre que puede curar. Esto podría pensarse en la transferencia, en el concepto de transferencia freudiana. Primero tengo que poder colocarlo en un lugar paterno para que me deje curar. Si no hay esa transferencia, la cura difícilmente crezca ahí, porque no tiene sustrato. Hay una gran función simbólica en la cuestión del curar y Jung la leyó, y la leyó muy bien, a mi juicio, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en este nuevo mundo? En este nuevo mundo tan complicado, tan lleno y carente de símbolos reales, donde estamos viviendo una virtualización terrible. ¿Quién es el chamán hoy? En la inteligencia artificial, ¿quién va a desplazar ese problema? ¿Quién va a ser el gran padre? ¿Quizás una computadora para terminar? ¿O mantendremos los arquetipos clásicos como un manejo de nuestra historia, querido Oscar? Es que yo creo que no puede haber ausencia de padre. Porque si hay ausencia de padre, uno lo delira, lo fantasmatiza. Yo creo que el problema de esta cultura es que tenemos un padre que no habla. Es decir, es un padre sin discurso. Es decir, estamos amparados, o sea, estamos debajo de la paternidad de lo cibernético. Es decir, estamos amparados. Un falso padre. Claro, es un padre que ocupa el lugar, pero no habla. Le hablamos, le preguntamos, contesta, pero no habla, no tiene discurso. Mientras la función seguirá siendo humana.
Pero claro, pero la función se sigue ocupando con eso. ¿Y si la computadora llega a hablar? Ah, y ya dejaría de ser computadora. Gracias al doctor Oscar Magnoni, que ha tenido esta interesante tertulia sobre varios temas que tienen que ver con el uso de estupefacientes, la presencia del padre, los simbólicos, los arquetipos. En nombre de OnePlus TV y de Infograma.net, nuestro gran agradecimiento por vuestra sintonía y vuestra fidelidad. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa